En primer lugar, quisiera presentarme. Mi nombre es César Jean Fabián Janampa. Soy ingeniero sanitario y cuento con tanto maestrías de administración como también de gestión sostenible del ambiente. Y asimismo cuento con especializaciones de innovación que se realizan en el extranjero. Si bien mi especialidad es la parte sanitaria, durante mi carrera me he desarrollado en distintas facetas, distintos ámbitos de cualquier obra e infraestructura, y es ahí donde, digamos, mi experiencia ha ahondado en cuanto a la metodología BIM y todas las ramas que deriva de esto. Entonces, generalmente siempre empiezo con una, digamos, frase para que ustedes, digamos, puedan también llevarlo o interiorizarlo, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que a medida que pasan los años, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, ¿no? Incluso hay cosas que pensábamos que solamente aparecían en ficción, pero ya lo estamos viendo en la realidad. Y eso me hace pensar en una frase que indicó hace muchos años Charles Darwin, donde indica que no es la especie más fuerte la que sobrevive y la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Entonces, como sabemos, son nuevos tiempos, la ingeniería ha ido evolucionando, la tecnología y la informática han ido evolucionando de la misma manera y nos dan nuevas herramientas para nosotros afrontar los distintos retos que nos propone tanto en nuestras carreras profesionales y también en nuestro ámbito profesional. Entonces, creo que es importante tener esto en cuenta a medida que vamos asumiendo y absorbiendo nuevos conocimientos para que de esta manera nos hagan mucho más aptos para los nuevos tiempos que siguen. Entonces, dicho eso, eh, quisiera indicarles que básicamente vamos a centrarnos en cuatro puntos importantes. Primero, una pequeña introducción al BIM, por qué BIM. Luego, cómo se hacen los presupuestos actualmente y cómo se va a planificar en el curso y también seguramente en varios lugares que ustedes van a trabajar en el futuro. Asimismo, indicaremos los software que vamos a utilizar y finalmente cuáles son los beneficios y los retos que vamos a asumir en este curso y también en cuanto a la metodología BIM. Entonces, primero vamos a empezar por qué BIM, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes ya conocerán, digamos, la metodología, cómo ha ido avanzando en el tiempo y también las definiciones, pero es importante dar un repaso, digamos, rápido a este punto. En primer lugar, el BIM es una metodología de información que nos permite tomar decisiones y acelerar procesos dependiendo del ámbito en donde nos encontremos. Entonces, ya actualmente en el Perú ya existe una normativa que nos indica o nos señala cómo implementar esta metodología y en qué consiste. La traducción en inglés es Building Information Modeling y el cual está basada primero en una definición clara que es una metodología. El BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de información de una inversión pública. Yo sé que muchos expositores y también profesores en BIM llaman herramienta al BIM, ¿no? Pero ya actualmente en la normativa peruana, en la normativa que emitió el MEF, de acuerdo al Plan BIM Perú, define el BIM como una metodología de trabajo colaborativo. Entonces, esa es, digamos, la definición que deberíamos conocer y asimilar para expresarnos de acuerdo al BIM. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, hace uso de un modelo de información creado por distintas partes, es decir, los gerentes de obra, los supervisores, asimismo el Estado, los consultores, los cuales cargan de información a este modelo y permiten tomar decisiones de manera rápida y acelerar procesos. ¿Dónde se aplica? Bueno, en las empresas privadas obviamente se aplica porque es mucho más ágil utilizar esta metodología, pero también es obligatoriedad en el Estado, ¿no? Ya el Plan BIM Perú indica que en los próximos años es obligatoriedad de utilizar BIM en los proyectos de infraestructuras estatales, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplicaría esto? Bueno, va a facilitar la programación multianual, la formulación y evaluación, el mismo diseño, la construcción y operación, y finalmente el mantenimiento de la infraestructura, tanto pública como privada. Con esto aseguran una sostenibilidad del proyecto.
Bueno, ¿para qué sirve? Como ya mencioné, es un modelo de información que nos permite gestionar tanto las distintas etapas de un ciclo del proyecto, el cual, como ya mencioné antes, también depende de los distintos stakeholders que estén alrededor, como son el supervisor, el gerente, los consultores, entre otros. Dicho esto, ¿para qué sirve en sí, no? O sea, específicamente, ¿qué nos sirve el BIM? Bueno, nos sirve para pasar de esto a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos un proyecto actualmente cuando no tenemos nada, tenemos un terreno baldío? ¿Y cómo llegamos a construir una infraestructura educativa? Entonces, esa gran pregunta yo creo que ya en el Perú tenemos distintas visiones, ¿no? Pero generalmente siempre es el mismo procedimiento. ¿Cómo pasamos de esto a esto? Bueno, generalmente primero nace de una idea, ¿no? Se tiene una idea de crear una infraestructura, una obra educativa, y después de esta idea pasa a unos estudios básicos, ¿no? Pasa a una etapa de preinversión, donde se hace estudios básicos en la zona, donde nos permite obtener un presupuesto y un costo básico, ¿no? No es el final, no es el que va a ser en la obra, es simplemente un costo que se tiene en la etapa de preinversión. Bueno, pasamos a la siguiente etapa, donde ya tenemos estudios detallados, que son el expediente técnico, los planos, entre otros. Aquí vamos a también tener otro presupuesto, otro costo de la obra, el cual va a ser mucho más robusto que el anterior, ya que aquí hay estudios de detalle mucho más precisos, mucho más grandes, mucho más robustos. Entonces, la idea en este punto es tener ya un costo, digamos, más aterrizado, el cual nos va a permitir licitar en el caso de una obra pública o a pasar a una etapa, digamos, de implementación con el caso de la SOXI o una etapa de estructuración en el caso de las asociaciones público-privadas. Con estos costos ya pasamos a una etapa en la que ya podemos ir a la ejecución de la obra. Es así que durante la ejecución también se desarrolla planos, los planos ASWIL, que es al final de la obra, y en el cual también se obtiene un valor, digamos, final real, ¿no? Y ya tendríamos la infraestructura educativa. Entonces, como han visto, hemos pasado desde la idea hasta la ejecución y hemos recorrido distintos pasos, ¿no? Y en cada uno de estos pasos hemos obtenido planos, la mayoría en 2D, y presupuestos referenciales que han ido aumentando en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente se ejecuta hasta la fecha en el Perú, porque es lo que hemos aprendido y lo que dicta el INVIERTE y otras metodologías. Sin embargo, la metodología BIM lo que nos plantea es agilizar y centralizar la información para que ésta sea mucho más eficiente y sostenible en el tiempo. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer una obra bajo la metodología? Bueno, igualmente vamos a tener una idea, pero esta idea va a estar centrada en un entorno común de datos, que es un software que va a abordar y acumular la información en ese momento. Vamos a pasar a la etapa de preinversión, pero aquí vamos a modelar en 3D, es decir, vamos a diseñar la infraestructura en software de modelamientos que nos va a poder verificar o poder ver de forma digital cómo está quedando la obra sin meter una sola piedra en el terreno. Y es así que obviamente vamos a tener el mismo entorno de común de datos, pero ahora va a ser cargado con el modelamiento 3D. Asimismo, con todos los estudios básicos que se tienen en ese momento, los cuales obviamente nos van a dar un costo de preinversión. En la siguiente etapa, obviamente, vamos a el expediente técnico, los estudios de detalle, pero el modelamiento 3D va a ser mucho más preciso, mucho más detallado, lo que nos va a permitir tener un costo mucho más aterrizado. Ya tenemos un modelamiento 3D mucho más preciso, ya podemos identificar las obstrucciones, las interferencias que van a ocurrir antes de iniciar la obra, y también vamos a tener un entorno común de datos mucho más alimentado. Entonces, dicho esto, en este punto nosotros ya tenemos una idea de cómo va a quedar la obra, de qué posibilidades o escenarios negativos se pueden presentar y un costo mucho más aterrizado a la realidad. Entonces, con esto vamos a la ejecución de la obra
y ya vamos a tener obviamente el entorno común de datos ya mucho más aterrizado y ya vamos a ejecutar la obra ya con un presupuesto mucho más real, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia que ustedes encuentran con respecto a al modelo anterior? Bueno, que aquí se repite algo en todos los pasos, ¿no? Que es el entorno común de datos, o como decirlo, la centralización de información. Es decir, esta información ha ido aumentando en el tiempo, pero no se ha ido perdiendo. Aquí se ha ido alimentando al entorno común de datos con la información hasta llegar a la ejecución de las obras. ¿Y esto en qué nos ayuda? Dirán muchos, ¿no? ¿De qué nos sirve que tener centralizada la información desde la fase inicial? Bueno, lo que nos permite es hacer la trazabilidad de información. Es decir, cualquier cambio que haya ocurrido desde la idea hasta la ejecución, vamos a poder identificar. Es decir, cualquier aumento de precios, cualquier aumento en cuanto a los metrados, cualquier aumento en el diseño o una disminución en esto, se va a poder identificar y se va a poder también señalar quién o qué usuario es el que ha realizado eso. Entonces, con esto aseguramos quizás algo que es lo más importante que adolece en muchas obras del país, que es la transparencia. Eso quizás es uno de los valores que debemos reconocerle a la metodología B. Entonces, dicho esto, ya tenemos el entorno común de datos en cada una de las etapas. Tenemos el modelamiento 3D a diferencia del anterior, que básicamente son modelos 2D. Y también quizás lo importante digamos, nos reúne en este webinar, es que nos permite tener modelos y costos y presupuestos mucho más detallados, mucho más aterrizados, los cuales nos van a permitir tener una obra efectivamente tal cual la diseñamos, ¿no? Eso sería, digamos, cómo lo estamos ejecutando y cómo lo pensamos ejecutar en el futuro. Algunos conceptos básicos, acá hay un pequeño video que quería mostrarles, un poco para aterrizar más la idea de la metodología y cómo abarca el tema de costos y presupuestos. Bueno, básicamente es una persona que va caminando al pasar de los tiempos y aquí se observa al consultor que diseña la obra, ¿no? Obviamente lo hace en planos y lo pasa el ejecutor. El ejecutor, de acuerdo a su visión, construye la infraestructura, pero no todos están de acuerdo. Entonces, ¿cómo aseguramos que lo que se diseñe se ejecute tal cual? Pues ahí es donde entra el Building Information Modeling, el cual reúne toda la información generada por el cliente, el supervisor, el gerente de obra, los consultores, y lo centraliza, ¿no? Centraliza la información, no solamente en modelamiento 3D, sino en documentación que puede ser compartida con todos. Es decir, estudios básicos, presupuestos, los diseños, modificaciones, y esto es compartido con todos, ¿no? Eso es lo interesante, que es compartido con el consultor de diseño, con el equipo legal, con los economistas, finalmente con el gerente de obra, y con esto se puede diseñar lo que nosotros ideamos en planos, ¿no? Y en este caso en modelos 3D, con lo cual nos asegura un uso eficiente de recursos. Eso es lo que es la metodología Lean y lo que acompaña al tema de costos y presupuestos. Un poco de la historia, algo quizás de cultura general que se deberían tener en cuenta, es que esto nace en los años 1970. Ya se tenía la idea de tener software de diseño asistido por computadora, que son los CAD, y también se tenía la idea de aterrizarlo en 3D. Ya en el año 74, Charles Eastman, considerado uno de los pioneros del BIM, propuso una idea de modelo de construcción basado en objetos, que cada objeto forme un sistema y un modelo final que va a ser aterrizado en planos y posteriormente modelos de 3D y ejecución de obra. En el 87, Graphisoft lanza Archicad, que es el primer software comercial que ofrece modelo basado en objetos y es el precursor directo del BIM. En los años 1990 ya se está mejorando las capacidades de las herramientas de software y ya se utilizan modelos tridimensionales en base a datos comunes. En el año 97 nace Revit, como ya muchos conocerán, Revit es un software de modelamiento 3D, pero aún no estaba, digamos, comprado por Autodesk, ¿no? Este software era específicamente, o servía específicamente para el BIM y permitía modificaciones paramétricas de los diseños. Y en el año 2000, Autodesk adquiere Revit, que es el que impulsa y difunde lo que es la metodología BIM,
y lo que permite no solo dar a conocer, sino que otros interesados quieran adoptar esta metodología. Para el año 2010, ya el Reino Unido, el gobierno británico, anuncia el BIM en un nivel 2, que es un nivel mucho más detallado, en el cual indica que es obligatorio en todos los proyectos del sector público ya para el año 2016. Ya ha pasado ya 9 años desde ese momento y aún está, digamos, discerniéndose en todo el mundo para poder implementarse. Otros países como Noruega, Finlandia, Dinamarca y otros países europeos adoptan políticas similares, ¿no? Impulsando la adopción del BIM a nivel nacional. Muchos se preguntan por qué, digamos, aplicamos una metodología que aplican los países de primer mundo, ¿no? Los nórdicos, que quizás tienen mucho más experiencia en esto. Bueno, la respuesta es que a pesar de que nosotros, digamos, no somos un país de primer mundo, guardamos ciertas similitudes con estos países, ¿no? Y es el caso de la ejecución de las obras, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que hace algunos años nosotros tenemos boom de la construcción, y después bajamos y nuevamente subíamos, ¿no? Ese mismo camino estos países lo han recorrido en su momento. Entonces, en algún momento, no, obviamente no los vamos a alcanzar a corto plazo, pero en algún momento vamos a seguir ese rumbo y vamos a aplicar las mismas herramientas. Asimismo, en el 2018 ya aparece la normativa internacional, que es la ISO 19650, en la cual ya se establece los principios para la gestión de información en proyectos BIM. Este ISO 19650 es la madre de casi todas las normativas que están en todos los países que implementan el BIM. Ya en el año 2020 ya se realiza una integración de otras tecnologías, como es el caso de la realidad virtual aumentada, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Bueno, ¿cuál es el futuro del BIM? Bueno, el futuro del BIM es usarlo y hacerlo extensible para todo el mundo, que podemos ya entrar en escenarios de sostenibilidad y eficiencia energética, que ya son el BIM 6D, que es un nivel mucho más avanzado, en el cual ya vamos a obtener, digamos, especialidades en cuanto a la sostenibilidad y cómo reducir los costos de energía. Asimismo, vamos a gestionar el ciclo de vida de cualquier tipo de construcción, la operación y mantenimiento, que es algo que adolece en nuestro país en distintas áreas, distintos sectores, y sobre todo aseguramos la sostenibilidad de los proyectos aquí en el Perú. Bueno, estos son algunos ejemplos de modelamiento en 3D que generalmente ya se están realizando. Básicamente la idea es, como nosotros tenemos los modelamientos en 2D, la idea es exportarlos o transportarlos a un modelamiento en 3D y de ahí dotarlos de información, ¿no? Hacer visualizaciones, cuantificación de los metrados y simulación de los diseños. Ya muchos, en algunos sectores, ya no están pasando por los planos 2D, sino ya se están modelando de frente modelos 3D y de estos modelos 3D se obtienen recién los planos en 2D, ¿no? Entonces ya está cambiando un poco los procedimientos como antes se realizaban los proyectos. Los software más usados, bueno, aquí es importante resaltar, aquí hay, en cuanto al modelamiento, en cuanto al entorno común de datos y costos de presupuesto, hay infinidad de software, ¿no? Lo ideal es utilizar el software que más se adecua tanto a sus actividades diarias y también a su economía, ¿no? Obviamente no todos los software tienen costos asequibles, pero quizás los más comunes sí son, digamos, más cercanos a la población, ¿no? El más común, como ya saben, es el Revit. Tenemos el Archicad de Graphisoft, el Allplan, el Ecosim, el Vectorworks, que son software de modelamiento 3D. Un ejemplo de Revit, que ya muchos lo conocen. Este es el Graphisoft Archicad. Tenemos el Allplan también, tenemos el Bentley. Es en cuanto a los software de modelamiento, ¿no? Solo para que tengan una idea de que existe una gran cantidad de software en el mundo. Quizás el más común utilizado en el país es el de Revit, porque obviamente tiene interoperabilidad entre todos los distintos software que ya manejamos, ¿no? Como es el AutoCAD, el Navisworks, también el GIS, el S10 de alguna u otra manera también. En cuanto al entorno común de datos, como ya mencioné, el entorno común de datos es el software donde vamos a alimentar toda la información que vamos a generar durante todas las etapas del ciclo del proyecto. En esta fuente de información vamos a generar y gestionar toda la información a través del proceso de gestión y aquí quisiera mostrarles cómo
funciona este entorno común de datos, ¿no? Generalmente cuando alguien pedía una información, ¿no? Por ejemplo, el dueño de la obra, o en este caso el Estado, ¿no? Quería una información de una obra que esté ejecutándose en algún lugar del país. Lo que hacía es, le pedía información o bien al gerente de obra o bien al supervisor. Realmente el supervisor recolectaba la información y le daba al cliente, ¿no? Pero antes de eso, ¿el supervisor a quién le pedía información? Bueno, le pedía información al arquitecto, al ingeniero y también al gerente de obra. Asimismo, el gerente también le pide información al ingeniero y al arquitecto. Como sabrán, aquí hay un flujo de información lineal, ¿no? En el cual uno le pide al otro para recién llegar a la petición original. Entonces, ¿qué hace el entorno común de datos? Lo que hace es centralizar esta información. Lo centraliza y tanto el ingeniero, el arquitecto, el supervisor y el gerente alimentan este entorno común de datos en el cual ya podemos extraer la información y tomar decisiones en el momento que se necesite, ¿no? Obviamente cada uno tiene un usuario y va a poder entrar y cargar información dependiendo de qué actividades va a realizar. Ese es quizás el pilar o quizás el concepto más interesante del entorno de datos, ¿no? Que nos permite hacer un trabajo colaborativo entre todos los interesados del proyecto. Hay un pequeño video de cómo funciona un entorno común de datos. Hay distintas formas, ¿no? Puede estar en la nube, en un servidor de Amazon, de Google, y en el cual se carga toda la información. También puede estar de forma local, pero obviamente necesitas unos servidores mucho más grandes, y en este se va a cargar tanto costos, presupuestos, diseños, planos, documentos, entre otros. El especialista y los ingenieros a cargo, cuando se quiere adicionar alguna información o levantar o hacer un diagnóstico de infraestructura existente, se puede utilizar otras herramientas, como son los escáneres 3D, los cuales van a levantar la información y lo envían al entorno común de datos. Y cualquier ingeniero pueda utilizarlo y pueda hacer lo suyo y pueda ejecutar la obra. Ese es básicamente lo que hace el entorno común de datos, el cual es uno de los pilares de la metodología BIM, ¿no? Los más usados son el Autodesk Construction Cloud, que también es el Autodesk, que también tiene interoperabilidad con el Revit y otro software de la marca Autodesk. Básicamente es un software que nos permite de manera intuitiva establecer los modelos en 3D y cargar la información. Asimismo, también existe el Trimble Connect, que es otro software en entorno común de datos. Existe el ProjectWise, que también es otro entorno común de datos más usado en Europa. Y eso sería en cuanto al entorno común de datos. Ahora, a lo que, no, a lo que digas, a lo que digamos nos interesa más, ¿no? En los software de costos y presupuestos bajo la metodología BIM. Como ya hemos visto, a medida que vamos así, generando, gestionando el ciclo del proyecto, tenemos información que alimentar en el entorno común de datos. Pero esta información tiene que conversar con los software que hemos de alguna manera eh, elegido para implementar esta metodología. En cuanto al modelamiento en 3D, obviamente si utilizamos Autodesk como el Revit, lo ideal sería tener el entorno común de datos del Autodesk Construction Cloud. Y en cuanto a la interoperabilidad con el software de costos y presupuestos, tendríamos que buscar un software que también trabaje de manera directa. No todos los software son compatibles entre uno y otro. Eso me refiero en cuanto al tema de la interoperabilidad. Pero hay que tener en cuenta que siempre vamos a utilizar un software común para todos para poder exportar, ¿no? Que es el IFC, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Pero en cuanto al software usado para costos y presupuestos, tenemos el Presto. El Presto es un software de la marca Itwoo que pertenece a una empresa española. Quizás lo más resaltante de este software es su adaptabilidad a los ingenieros, porque se parece mucho al software que hemos trabajado en años anteriores, como son el S10 y también el Excel, ¿no? Y este asegura una interoperabilidad con los software de Autodesk, ¿no? Vamos a hacer un pequeño ejemplo al final para ver cómo funciona el Presto. Asimismo, también tenemos otro software que también es usado, que es el SIPE, que es un software que no solamente tiene o permite hacer metrados y costearlos, sino también nos permite diseñarlos y también
tiene distintas herramientas para diferentes sectores, como puede ser la luz, electricidad, el agua, ¿no? Es un conjunto de software donde aquí está el CIPE Arquímedes, que es el que nos va a permitir exportar el modelo de Revit a, a su plataforma y aquí vamos a poder ver todos los presupuestos con sus respectivos costos y obviamente cualquier cambio lo vamos a poder visualizar tanto en el CIPE como en el Revit. Luego tenemos el Delphi Express, que es un software básicamente peruano, hasta donde yo tenía entendido, el cual nos va a permitir quizás no hacer esa interoperabilidad con el Revit, pero sí vamos a poder a través de un archivo nativo IFC, vamos a extraer toda la información y se va a cargar los presupuestos con los costos, ¿no? Esto nos va, digamos, a permitir compartir la información del modelo y el presupuesto. Lo interesante de Delphi es que tiene una base de datos, o podemos encontrar base de datos que ya existen en el país con los precios de los materiales que están en el país, ¿no? En el Perú. A diferencia de los demás, que es un poco más complicado, ¿no? Pero el Delphi sí, digamos que es lo más semejante al S10 si es que queremos compararlo, ¿no? Como ya mencioné, el Delfin nos va a permitir extraer del modelo IFC que se va a generar del Revit y en este vamos a poder realizar no solamente los presupuestos, sino también hallar la forma polinómica. Vamos a poder también hacer una programación de las actividades, un diagrama Gantt, entre otros. Igualmente vamos a dar una mirada rápida al Delfin al final para que ustedes puedan visualizarlo. Y también quería mostrarle otro software que existen ya en el mundo. Tenemos CostX, que era, digamos, un software antes de que perdón, el Presto tuviera digamos, un plugin que ya lo voy a explicar ahorita. También nos permite extraer los costos de un modelamiento en 3D. También tenemos el Oracle de Primavera, el cual nos permite hacer la programación de actividades y el cual se enlaza con el Microsoft Project, ¿no? En cuanto a otro software de costos y presupuestos, tenemos el Plan Swift by Construction Connect, que también nos va a permitir hacer un presupuesto de los modelos que hagamos. Bueno, ¿cuáles en sí los retos del curso? Quizás los beneficios que van a obtener al final de este. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que hay que visualizar el cambio, ¿no? El principal reto es cambiar, digamos, la forma en que nosotros desarrollamos los proyectos, ¿no? Porque yo sé que muchas personas están acostumbradas a realizar sus actividades como se hacía antes, ¿no? Pero ya, digamos, la misma continuidad, las nuevas metodologías y herramientas nos impulsan a querer aprender, ¿no? Asimismo, también darles de conocimientos lo que se requiere para poder implementarlo bien en sus organizaciones, ¿no? Porque obviamente uno tiene el conocimiento, ¿no? Pero cuando le preguntan, ¿qué necesito para implementar los software de costos y presupuestos en mi organización? Pues uno también tiene que indicarles exactamente qué se requiere, ¿no? Obviamente necesitamos una infraestructura tecnológica, es decir, una computadora. Obviamente necesitamos la licencia de los software, como el Revit, el entorno común de datos, del Presto, del Delphi, o del Archimedes. Pero también necesitamos, y es lo más importante, especialistas que conozcan del tema, que lo dominen. Esto va a estar amarrado a medida que nosotros vayamos preparándonos, estudiando y también poniéndolo en práctica en nuestras instituciones, ¿no? Es importante saber qué rol jugamos, ¿no? Si vamos a ser un consultor para dar un servicio al Estado o un privado, o si vamos a ser parte del Estado, en muchos casos ocurre, cada uno va a tener sus funciones y dependiendo de eso se va a elegir el mejor software y la mejor infraestructura tecnológica para cumplir los objetivos. Asimismo, un reto importante es la curva de aprendizaje, ¿no? Se requiere capacitaciones en BIM, eso es muy importante, y también conocer los softwares que actualmente existen. Y aquí hay un reto muy importante, ¿no? En la dependencia tecnológica. Como ya sabemos, ya todos nuestros conocimientos, la información que vamos a generar, la vamos a cargar
a un software, a un entorno común de datos y también un modelamiento en 3D, ¿no? ¿Cómo aseguramos que este modelamiento en 3D lo podemos compartir con distintos software? Es para eso es que se creó un formato único que es el IFC. Este IFC nos va a poder permitir exportar los modelamientos en Revit y poder abrirlos en Delphi, poder abrirlos en el mismo Presto, en el mismo Zip Archimedes, en el CostX, entre otros. Software que no son compatibles, pero que utilicen el mismo IFC. Bueno, el principal problema es que cuando se hace esta transferencia al IFC, toda la información no se transfiere correctamente. Por eso lo ideal es buscar software que sean compatibles entre sí, ¿no? Los cuales vamos a ver a continuación. En cuanto al personal, capacidad es importante, como ya les decía, el tiempo y la planificación también es, es algo importante. La adaptación cultural y organizacional que vamos a situaciones legales y contractuales, ¿no? Yo sé que mucho lado ya presenta otros reglas, se opta por TDR sencillos que teníamos antes, sino también aquí ya se aplica el tema del OIR, del PEP, del EIR, que son software, perdón, que son documentos que se requieren para poder, digamos, implementar y ejecutar una obra bajo la metodología BIM, ¿no? Todos esos conceptos es importante conocerlo para que estemos preparados en el momento de estar un proyecto bajo la metodología. Y quizás lo más importante es la transformación digital, ¿no? Poco a poco dejar de usar los papeles, como ya se está haciendo, la pandemia ha acelerado bastante este tema y ya, digamos, el objetivo de que se iba a cumplir en muchos años se ha hecho en poco tiempo. Entonces, esto es importante, la transformación digital, donde podamos, digamos, todos estar de la mano y todos consensuar, ¿no? La integración, que es algo importante para que todos podamos compartir información, nos aseguran la calidad en la mejora del monitoreo, asimismo una eficiencia en cuanto al desarrollo de inversiones y una mejor comunicación con todos los interesados, ¿no? Incluido la ciudadanía. En cuanto al supervisor, obviamente tiene la transparencia y otros beneficios que lo puede ver. Quizás si alguien quiere ahondar más, ver los distintos beneficios que nos ofrece, ¿cuál es el beneficio vinculado? El primer beneficio es la presupuestos. Bueno, antes lo hacíamos en papel, obviamente pasamos ya a un software que nos permitía ingresar datos, en este caso el Excel. Luego pasamos ya a software un poco más especializados, como el S10 o el Primavera en ese momento, en los cuales nos ha ayudado a agilizar y a, digamos, estandarizar todos nuestros presupuestos, ¿no? Dependiendo de qué rama estemos, ¿no? Si parte estructural, sanitarias, los gastos generales, los costos directos, indirectos, todo eso aterrizado en presupuestos, ¿no? Eso es quizás lo más importante que podemos ahondar en un proyecto, ¿no? ¿Cuánto cuesta en sí? ¿Y qué tan real es ese costo? Bueno, lo que hacíamos antes era bueno, teníamos los planos, los clásicos planos que estaban dibujados en pistolete y con nuestro escalímetro tomábamos las medidas y lo pasábamos a una hoja, ¿no? Y teníamos que imaginar en nuestra mente cómo era la infraestructura, de qué tamaño era el muro, cómo era la altura de la ventana, de los baños, las dimensiones que puede tener esta infraestructura, y lo imaginamos y lo trasladamos a una hoja de Excel o a una hoja a mano. ¿Cómo se quiere hacer esto ahora? Bueno, para este curso vamos a tocar dos puntos importantes, o dos software importantes, el Presto y el Delphi. ¿Por qué vamos a utilizar estos dos? Bueno, el Presto porque tiene esa interoperabilidad que
es algo característico en la metodología BIM, ¿no? Y el Delphin, porque es quizás el software que tiene ya alguna base de datos ya más cercana a la realidad peruana. Tengan en cuenta que el Presto es español, la información de Presto quizás hay muchos que ya han hecho su base de datos, pero la mayoría son de España. En cuanto al Delphin, ya hay base de datos de distintos proyectos y sería importante que lo conozcan, tanto el Presto como el Delphi. El CIPE, si bien es un software bastante importante, hay distintos temas que hacen un poco complicado el manejo del CIPE. No digo que sea malo, no digo que no se debe usar, simplemente es distinto a los otros dos, ¿no? Tiene un manejo diferente y el cual, digamos, no nos permite obtener de manera rápida, por ejemplo, los rendimientos del personal tampoco nos puede ayudar a obtener de manera rápida la fórmula polinomial, ¿no? A diferencia del Delphi, ¿no? Entonces, para este curso vamos a estar el Presto y el Delphi. Igual, en caso quede un poco de tiempo, también vamos a darle una mirada rápida al sitio para que tengan en claro los tres software, digamos, que se utilizan más en el país, ¿no? Ya mencioné otros software que había Mensis y DSQ. Y aquí un poco de cómo funciona este software. Este software funciona en base, el primero, que es el Presto, funciona en base a plugins. Es decir, existe un banco de precios, una base de datos del software, y este se interconecta con el software Revit a través de plugins, ¿no? Entonces, esta es una manera de utilizarla, ¿no? Tenemos el software, en este caso puede ser Presto, más común, tiene su banco de precios. Para conectar a Revit existe un plugin, que es un add-in más que existe en el programa, en el cual hace la conexión entre ambos software, ¿no? ¿Y cómo funciona otro tipo de software? Bueno, ya habíamos visto a través de un plugin, ahora vamos a mostrar cómo funciona a través de un IFC, ¿no? Aquí tenemos, digamos, el Revit y aquí tenemos, digamos, el software de presupuesto, ¿no? ¿Cómo llegamos de acá a acá, ¿no? Entonces, otra opción, a diferencia de la anterior, es exportar de Revit a un modelo IFC y de este modelo llevar al software de presupuesto y de este al banco de precios. Entonces, son dos distintas formas de que el software de presupuestos genere su información, ¿no? O carguemos la información al software de presupuesto a través de un plugin o a través del software IFC. Lo que más, digamos, la diferencia primordial entre ambos es que aquí se asegura la interoperabilidad entre ambos software, mientras que aquí, si hay algún cambio, se tiene que nuevamente pasar al modelo IFC y nuevamente pasar al modelo de el software de presupuesto. ¿Quiénes son los software que tienen el plugin? Bueno, los que tienen el plugin son Presto y Cibe. ¿Quiénes son los que generalmente solo funcionan con el IFC? Únicamente el Delphi, ¿no? El cual nos permite utilizar a través del Delphi el software. Pero a través del IFC cargarlo al Delphi. En el cuanto al Presto, ¿cuál es digamos, su plugin? Es llamado CostIt, que es un complemento de Revit que genera las mediciones y el presupuesto a partir del modelo BIM. Las interacciones son de manera bidireccional, es decir, cambias a uno y muestras el otro, muestras el otro, cambias al otro, entre los programas, y permite utilizar Presto, tanto en planificación y la ejecución. El Arquímedes, bueno, el Arquímedes también tiene un plugin que es el CIPE Mediciones, el cual permite realizar todo tipo de presupuestos en base a los distintos documentos que están en red. Y el Delphin Express en este caso, perdón, nos permite a través de un modelo IFC, tener una base de datos y establecer el costo y presupuesto, pero a diferencia de los anteriores, aquí podemos obtener forma polinómica, aquí podemos ingresar rendimientos, aquí podemos hacer los diagramas Gantt para la programación de las actividades y otras distintas funcionalidades que vamos a explicar ya durante el desarrollo propio de. Aquí hay un concepto que es interoperabilidad con el IFC, que es en la fase de diseño y ejecución del proyecto participan distintos profesionales
Y el IFC nos asegura esta interoperabilidad a medias, digamos, entre un software y otro. Como ya mencioné, todo está cargado de este modelo IFC y se conecta a la aplicación. Existe un elemento archivo donde está toda la carga de la base de datos y la cual se comparte con distintos software. ¿Qué esto nos asegura? Bueno, que el BIM asegura transparencia, calidad y eficiencia. Acá hay unos ejemplos de modelamiento de distintas disciplinas, la parte estructural, también nos muestra los posibles problemas que podemos predecir antes de ejecutar la obra, distintos conflictos e interferencias entre las distintas ramas, como ser la parte eléctrica, la parte sanitaria, la parte estructural, entre otros. Y en esta se puede obtener rápidamente las mediciones, ¿no? Asimismo, los costos son más acordes a la realidad, no hay sobrecostos y sobre todo se puede observar qué modificaciones se hace hasta la aprobación de los costos, ¿no? Y también si es que se requiere hacer un levantamiento de infraestructura existente, esto se puede realizar mediante herramientas, ¿no? Como es el escáner 3D que antes se había mencionado. Se hace una nube de puntos, se levanta y se envía al software de modelamiento y el software de modelamiento lo envía al software de costos y presupuestos. Esta es una forma en que el escáner funciona en cuanto a nube de puntos, modelo y planos. Y bueno, es una herramienta adicional que puede servir para estructuras existentes, ¿no? Aquí está tomando digamos, la foto, ¿no? En ese momento, donde mediante nube de puntos puede obtener todos los componentes de una obra y pasarlo a un modelamiento. Eso sería en cuanto a la presentación. Sin embargo, me gustaría mostrarles un poco del Presto, algo rápido. No sé si tienen una consulta aquí antes de pasar a el software o prefieren preguntas mejor para así agilizar. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el Revit. A ver, un poquito, por favor. Listo. Bueno, aquí tenemos el Revit, tenemos la estructura de un colegio, digamos, la parte arquitectónica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos formas de llevar esto a un software de presupuestos, como ya lo mencioné. Uno, a través de un plugin. En este caso, aquí vamos a encontrar el plugin que es el COSIT, que es el caso de Presto. Y la otra es a través de exportar el modelo a través de IFC y llevarlo a otro software de presupuesto como es el Delphi. En este caso vamos a utilizar el Presto. Vamos a darle acá, por favor, COSIT, y aquí le vamos a dar exportar. Esperamos que cargue, por favor. Vamos a ver las categorías, porque hay ciertas categorías que no lo está asignando. Lo que vamos a hacer es cerrar nuevamente eso, porque a veces cuando se carga mucha información, entonces vamos a pedir 2024. Espera que cargue un momento. Sí, lo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces los software, tener mucho software al mismo tiempo, obviamente va a utilizar la memoria RAM, lo cual, digamos, va a generar un retardo, ¿no? En cada uno de estos. Voy a cerrar esto de acá. Esperamos que cargue. Vamos al colegio.
Listo. Lo que vamos a hacer es el COSIT. Vamos a exportar. Aquí está analizando todos los elementos que hay en el modelo. Nos va a botar una estadística, ¿no? Cuántas ventanas, cuántos muros, puertas, estructuras. Esto lo está, digamos, haciendo una estadística de todo lo que contiene nuestro modelo en 3D. Aquí vamos a ver las categorías, si queremos exportar todos o algo no, o algo más. Las opciones, si podemos seleccionar un parámetro o el tipo de material. Y aquí vamos a poder, digamos, hacer scripts para programar con más detalle, ¿no? Están los materiales y lo que vamos a dar es en exportar. Vamos a guardar acá. Lo que está haciendo el COSIT es obtener todos los parámetros de cada objeto que está ahí. Ahí estamos viendo cómo está reconociendo cada objeto y lo va a pasar al Presto, ¿no? Dependiendo de la velocidad de su computadora, va a ser mucho más rápido, que tenga más RAM y también tarjeta de video. Eso va a ser, digamos, mucho más óptimo, ¿no? He elegido un modelo un poco detallado para que puedan ver cómo se carga el presupuesto al Presto, ¿no? Ya está por acabar. Vean ya, cómo está haciendo ese modelo. Asimismo, indicarle que tanto el COSIT como el Presto tienen un costo de la licencia, ¿no? Pero también tienen la versión demo, la cual nos va a poder permitir ver cómo funciona y sus distintos elementos, ¿no? Aquí está acabando, ya debe estar por abrir el Presto. Y aquí está. Aquí vamos a ver el colegio de lectura. Vamos a hacer los subcapítulos, los niveles, nivel 2, nivel 3, ¿no? Sí, parece que tuve un pequeño conflicto con el 2020, 2025, pero básicamente estaría cargando la información acá. Vamos a dar unos minutitos para que termine y poder verlo en el teléfono. Mm, Bueno, aquí hay un pequeño error, pero ya después lo vamos a detallar con más calma, ¿no? Mientras va cargando, vamos haciendo del Delphi. El Delphi, la idea es exportar el modelo en IPC. Aquí lo que se tiene que exportar es de manera mucho más puntual. Hay que dar check a todo esto de aquí. Y elegimos export.
Y lo que está haciendo es crear el modelo IFC para poder abrirlo con el Delphi. Mientras tanto, esto lo voy a cerrar y lo vamos a abrir otra vez acá. Me parece que terminó el modelo IFC, lo vamos a buscar acá. Sí, efectivamente. Y esto acá. Listo. Entonces, lo que vamos a es ir al Delphi. Este acá. También tiene una versión de demo el Delphi. Lo pueden buscar también en la página. Lo corren como administrador. Yo ya tengo ya una base de datos ya un poco preparada para esto. Y lo que vamos a hacer es en Bing, vamos a importar el IFC. Este de acá. Y como verán, es una especie de emisor. Entonces, cuando queramos, digamos, metrar o dar un valor a esto, simplemente lo elegimos y aquí va a salir sus dimensiones. Muro de soga, el área, el volumen y el elemento, ¿no? Tiene su alto, su ancho y así para cada componente. Y esto se va a aterrizar en el presupuesto que vayamos haciendo. Esto lo vamos a hacer con más detalle durante la presentación formal del curso. Básicamente es eso, ¿no? Ahora lo que yo quería era nuevamente correr esto de Revit para ver si efectivamente, listo, vamos a ver, ahora vamos a hacer una vez más. ¿Qué es el problema de del software demo? Porque a veces no carga toda la información suficiente, ¿no? Ahora sí creo que ha cargado. A ver si carga. La idea es que toda esta información vaya alimentando al Presto, ¿no? Ya está casi acabando. Hay quizás hay un pequeño error ahí con Presto. Ya está terminado esto.
Sí, parece. Aquí está, listo, ya cargó, por fin. Pues aquí podemos ver cómo toda la información que estaba en el modelo lo ha cargado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si queremos ver muros, ¿no? Muro de ladrillo, por ejemplo, si queremos verlo. O ventana corredora, lo podemos seleccionar acá. Aquí no. Si queremos ver, por ejemplo, muro de soga, hormigón rectangular, podemos ver aquí. Entonces, por ejemplo, si queremos ver esto en el, a ver, un momentito, por favor, si queremos ver en el, simplemente lo buscamos, ¿no? Si queremos ver la losa, le damos clic acá y lo buscamos. Le damos clic en COSIT y lo buscamos. Y así cualquier parte del modelo se interconecta entre ambos presupuestos, ¿no? Aquí, monolatría. Entonces, cualquier componente que esté aquí en el Revit, lo podemos observar acá en el Prest. De igual manera, si queremos aquí ubicarlo, le damos clic derecho, selecciona el modelo y lo va a encontrar en el modelo, ¿no? Todo está interoperabilizado direccionalmente, ¿no? A diferencia del Delphi, que sí o sí tenemos que cargar la información al mismo software, ¿no? Y de ahí vamos sacando. Lo interesante es que del Delphi podemos obtener, como ya dijimos, la fórmula polinómica y también podemos ver el diagrama de Gantt, ¿no? Entonces tenemos muchas distintas opciones en ambos software, los cuales nos van a generar una mayor disponibilidad de funciones para nuestras actividades diarias, ¿no? Bueno, yo creo que hasta ahí, digamos, sería la exposición. No sé si tienen alguna consulta para poder, digamos, hacer la respuesta. Muchas gracias. Hay unas consultas, aparece en el chat. Y ya, bueno, me dice cuál recomiendan. Entiendo que es cuál software, ¿no? Miren, yo más he trabajado con el Delphi, porque quizás ese, como han visto, es el que da menos problemas, ¿no? Pero igual el Presto también es muy, muy ágil también al momento de funcionar. Entonces, yo creo que cualquiera de los dos es muy bueno. También depende del presupuesto que tengan, ¿no? Entiendo que el Presto tiene un alquiler mensual de $55 por 3 meses, te piden que estés, o sea, algo de $160. El- en cambio, el Delfin es un poco menor, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? También hay que tener en cuenta que existen software de otros, digamos, o sea, el Delfin y el Presto, pero entiendo que ya en otras condiciones, ¿no? En este caso, justamente mi idea era que como requiero que practiquen y no las licencias no están para todos, lo que vamos a hacer es utilizar el Presto, no la última versión, sino la versión 8.8, que si bien es algo antigua, pero nos va a servir para practicar, ¿no? Ese sí, se las voy a poder compartir durante el curso, ¿no? El Presto 2025, el que tiene el COSIT, eso no, pero sí el Presto 8.8. Ah, ya, en cuanto al Delfín, sí, hay que tener algunas consideraciones al momento de hacer el IFC para que no cargar al Delfín y este, digamos, se bloquee en algún momento, ¿no? Sí.
Si tuvieran alguna otra más consulta, para poder, digamos, Bueno, agradecemos a todos. De igual manera, agradecemos al ingeniero César Fabián. Este webinar nos ha brindado información crucial para poder adentrarnos en la aplicación de la metodología BIM a los costos y presupuestos. Pueden obtener su certificación y asistencia a este webinar avalado por el Colegio de Ingenieros del Perú con una cuota simbólica. Para gestionar este trámite del certificado, tenemos compartiendo el detalle por WhatsApp. Agradecemos al ingeniero Fabián nuevamente. Este webinar nos ha brindado información crucial para adentrarnos en la aplicación de la metodología BIM en los costos y presupuestos. Pueden también obtener su certificación a la asistencia de este webinar avalado en el Colegio de Ingenieros del Perú con una cuota simbólica, ¿sí? Para gestionar este trámite del certificado, estamos compartiendo más detalles por WhatsApp a quienes desean certificar sus conocimientos adquiridos durante este webinar. De igual manera, ingeniero, se le está haciendo una última pregunta. No sé si la podría responder, por favor. sí, claro que sí. Indica, en el presto se puede trabajar varias personas a la vez en un presupuesto. En el último presto que ha salido sí se puede hacer, pero no es, digamos, en el mismo tiempo, ¿no? Hay un plazo entre uno y otro para meter la información. Esto porque, como verán, el modelo, si está conectado con un modelo 3D, únicamente con ese modelo es la bidireccionalidad, ¿no? Si hay otro usuario que entra, pues tiene que esperar que el otro termine de hacer la modificación, ¿no? Sí, esa sería la respuesta.